Dije, ¿dónde anda Andrés Oppenheimer? El periodista más importante de la zona, fíjate, zona Latinoamérica, pasando por nuestro bellísimo país México, Estados Unidos, y ya le andas pegando a las Europas, ¿eh? Esas La- visitas que has dado por todo el mundo para poder terminar el libro que vas a terminar este año son visitas y entrevistas importantísimas. Andrés, yo quisiera, si vienes a México o si voy yo a Miami, casi casi agarrar un vuelo para verte y grabar una serie de entrevistas para ver cómo el contenido de tu libro, con quién has hablado, qué te ha dejado. Hay mucho que platicar en ese sentido, sin duda alguna. Pero antes, no. Las escenas a mí me dio náusea de verlas. No sé a ti, pero México condecora, bueno, no México, Andrés Manuel López Obrador, condecora al presidente de Cuba. ¿Nos explicas? Hola, Fernanda. Eh, Mira, Fernanda, no sé, a mí obviamente me dio la misma sensación que a ti, pero estuve hablando esta mañana con funcionarios de organizaciones internacionales de derechos humanos. Les pregunté sobre esta condecoración que dio el presidente López Obrador al dictador de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y me dijeron que no es nuevo, ¿no? Ya han tenido 5 reuniones, tanto en México como en Cuba. Ya el presidente Andrés Manuel López Obrador varias veces habló de Cuba en términos muy lavatorios que, o sea, dejaron atónitos a la comunidad internacional de derechos humanos. Pero me dijeron, Fernanda, que lo que más les llamó la atención no fue la condecoración en sí, sino lo que dijo el presidente en la ceremonia, porque me dijeron que lo que dijo, o sea, si no fuera por la tragedia que está viviendo actualmente Cuba, sería casi gracioso, porque, por ejemplo, cuando el presidente dijo que el gobierno de Cuba es un gobierno profundamente humano, ¿no? Dijo, el pueblo de Cuba es admirable, algo así, y después usó las palabras refiriéndose al gobierno como profundamente humano. Y después hizo la extrañísima afirmación de que el gobierno de Cuba, o sea, la dictadura de Cuba, que está en el poder hace 64 años, que no permite una elección libre hace 64 años, que no permite un periódico independiente, que no permite un canal de televisión que no sea del gobierno. Bueno, dijo que esta dictadura está respaldada por un pueblo indomable, ¿no? ¿Y cómo saberlo? ¿Cómo podemos saber si el gobierno de Cuba tiene el respaldo de su pueblo cuando hace 64 años que no se permite una elección libre, que no se permite un periódico opositor, que no se permite hablar libremente en ningún medio de comunicación sobre el gobierno? Entonces, Fernanda, hay un enorme malestar, como te decía, no solo por la condecoración en sí, que es un absurdo, o sea, es premiar la represión, porque fíjate que según el grupo de derechos humanos Prisoners Defenders, defensores de los presos, que está basado en España, eh, Cuba es el país que tiene más presos políticos de América Latina, pero de lejos. A fines del año pasado, Cuba tenía 1.034 presos políticos en una islita de una población muy reducida. Comparativamente, para que te des una idea, Venezuela tenía a fines del año pasado 247 presos políticos. O sea, una medalla, una condecoración, la más importante del gobierno de México. Y lo peor de todo es que esto viene en un momento en que Cuba hace muy, pero muy poco, tuvo las protestas masivas más grandes de las últimas décadas contra el gobierno, en que se arrestaron a miles de personas y le dieron penas de hasta 30 años de prisión a gente por haber salido a manifestarse pacíficamente en las calles. O sea,
Es un Sí, de poco... humanitario no tiene nada, No, nada. bueno, te leo lo que acaba de decir Human Rights Watch sobre Cuba en su más reciente informe anual. Dice que el gobierno continúa reprimiendo y castigando prácticamente todas las formas de disidencia y crítica pública. O sea, estás condecorando, bueno, tú podrías decir si estuvieran abriendo un poco el espectro político, si estuvieran permitiendo algún tipo de libertad, bueno, o sea, no sería lo ideal condecorar a, a un dictador, pero bueno, si está haciendo progresos, uno podría hacer el argumento de que hay que estimularlo a que siga tomando pasos en la dirección correcta. Pero en Cuba está pasando lo contrario. O sea, esta es una dictadura que en lugar de eh, permitir espacios democráticos, especialmente después de que Estados Unidos, bajo el gobierno de Obama, le tendió un ramo de olivo, eh, empezó a flexibilizar sus sanciones, pero Cuba no ha hecho nada, al contrario. Entonces hay un gran, pero un gran eh, malestar, te diría, entre las organizaciones que defienden la democracia, los derechos humanos en el mundo, por esto que ha pasado en México el fin de semana. Eh, lo digo como ciudadana y lo digo en el más ferviente deseo de preservar la democracia en México, de, de poder ser y saber que México puede llegar a ser una potencia importante. No lo es porque pues no estamos en manos de personas que vean la democracia como una salida para el bienestar de México. A mí me sentí muy indignada, me sentí defraudada. Hay tantos personajes tan importantes allá afuera en el mundo que no son tiranos, que no son dictadores, que no atentan justo contra los derechos humanos, a quién condecorar con un águila azteca, ¿no? En grado de collar. Que digo, ¿por qué pensar en el presidente de Cuba, en Miguel Díaz Canel? ¿Por qué? ¿Y por qué crees, Andrés? ¿Por qué? Pueden ser varias cosas. Yo creo que es algo tan sencillo como lo que piensa López Obrador. O sea, yo creo que el presidente tiene este romanticismo que muchos teníamos en la década del 70 o del 60, pero que muchos hemos superado viendo la realidad de Cuba, porque todos en algún momento pensábamos que era un gobierno digno, etcétera, etcétera. Pero cuando empiezan a fusilar gente y empiezan a arrestar gente y pasan los años y no permiten el menor espacio de libertad, uno cambia de idea. Pero bueno, el presidente de México obviamente sigue con ese pensamiento de los años 60 o 70, es un poco back to the future, o sea, un poco como si nada hubiera pasado. Eh, por suerte, Fernanda está muy solo en eso, porque yo no conozco otro gobierno que en años recientes le haya dado, otro gobierno democrático, que en años recientes le haya dado una condecoración y la más importante a un dictador como Exacto. el dictador de Cuba. A mí se me erizaba el cuero cabelludo, ¿no? Todo el cuerpo cuando gritaban que viva Cuba libre y soberana, que viva nuestra América, la fraternidad universal, que viva Bueno, México. ahora, Yo decía, bueno, Fernanda, ¿y el foro de Sao Paulo en su máximo apogeo? bueno, tú me preguntabas a qué viene todo esto. Yo me pregunto, Fernanda, si en la reciente visita del presidente López Obrador a Washington, en su reunión con Biden, en toda esta negociación por la migración, que es muy importante para el presidente Biden si quiere que su partido o él mismo gane las elecciones del 2024, yo me pregunto si acá no hay
no hubo un intento del presidente de México de pedirle algo en nombre de Cuba a Biden. Uf, Y, y no descarto que le vaya bien con eso, porque ahora que Florida, que era el estado donde más oposición había a cualquier entendimiento con Cuba, ahora que Florida se ha vuelto totalmente republicana, ahora que los demócratas, que el partido de Biden no tiene mucho que esperar de la Florida, quizás no me extrañaría que el presidente Biden tenga un gesto unilateral hacia Cuba, cosa que a mi juicio sería un grave error. ¿Por qué? Por lo que te decía recién. Porque ya lo hicimos con Obama, muchos de nosotros lo apoyamos al presidente Obama cuando lo sí. hizo, diciendo, bueno, que tome una medida unilateral, esperemos que Cuba haga lo propio, y Cuba no lo hizo, al contrario. Eh, ¿Sabes qué es terrible, querido Andrés? El significado del águila azteca, ¿no? En México. Esta alta distinción que entrega el gobierno de México a extranjeros por servicios, fíjate, prominentes prestados a la nación mexicana o a la humanidad. Bueno, ese es otro tema. Los servicios prominentes en este caso son los famosos médicos cubanos. Y como tú sabes, México le paga no a los médicos cubanos, sino al régimen de Cuba. Y Exacto. según algunos de los médicos que han desertado, a los médicos les pagan entre un 10% y el 25% de su salario. Si no es esclavitud humana eso, ¿qué es? Impresionante, Andrés, lo sucedido el fin de semana. Gracias por estar con nosotros, querido Andrés. Próximo lunes en punto de la hora, ¿te parece? Gracias, Fernanda, hasta siempre. Gracias, mi querido Andrés. Bueno, CNN, ¿a quién vas a entrevistar el domingo? Rápido, rápido. Este domingo voy a tener, no te lo quiero adelantar, pero va a ser alguien muy importante hablando sobre el caso de Nicaragua y la liberación de los 222 presos políticos. Uf,